Lo mencionábamos en los titulares, el desempleo en el Gran Santiago llegó a un 15,6%, la cifra más alta desde junio del año 1985. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, estamos en contacto con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, buenas tardes, bienvenido a TVN y Canal 24 Horas. Muy buenas tardes, encantado, gracias por la entrevista. Ministro, lo primero, lo que decíamos en la presentación, ¿cómo recibe usted estas cifras de desempleo? Obviamente que nos retrotraen al año 85. Muchas veces se ha citado la crisis del 82, los años 80 como los años más duros que se recuerden en el último tiempo para la economía. ¿Esto es un preámbulo un poco, aunque suene duro de lo que se viene? Bueno, la verdad es que la recibimos con preocupación y también con ocupación. No solo hay que preocupar, sino que también ocuparse de este flagelo, este dolor muy grande para las familias chilenas. Detrás de un desempleo hay una pérdida de ingresos, pero también hay un asunto de dignidad para las familias y nosotros lo hemos dicho como gobierno, lo hemos venido anticipando. Acá estamos viviendo meses muy difíciles, no solo a nivel sanitario, producto de la pandemia, sino que también en el choque económico y social que esto significa, y se vienen meses complicados por delante. Esta cifra de desempleo es el mes de marzo. Esto es un reflejo, digamos, de las primeras semanas de la pandemia, que se juntan además con aquello que venía acumulándose y el costo que implicó los hechos post-18 de octubre, que implicaron, ¿no es cierto?, una caída muy importante en la actividad económica a fines del año pasado, que fue un choque muy grande para muchas empresas, particularmente pymes, y que si a eso uno le suma la pandemia, la verdad es que se reflejan en números tan altos como los que hemos conocido hoy día, y que cabe esperar que se incrementen, toda vez que los meses de abril y de mayo han sido aún más complicados a nivel socioeconómico producto de la pandemia. A este respecto creo que es importante señalar que revela la importancia del mecanismo de protección del empleo, esa ley que pasamos, que hoy día tiene a casi 600.000 personas que se han acogido a ese mecanismo de protección, impide que el vínculo laboral se rompa definitivamente. ¿Ministro? Y sencillamente lo suspende a la espera de que la actividad retome. Sí, justamente usted menciona la Ley de Protección del Empleo, el balance que entregó en las últimas horas la ministra Saldívar, son prácticamente 600.000 chilenos que se han acogido a esa ley, que hoy día están considerados como empleados, de acuerdo al INE. O sea, si sumamos la noticia, la información que entrega la Universidad de Chile, estas personas que están consideradas como empleadas, también lo que usted mencionaba, abril y mayo, que han sido mucho más duros también para la economía, incluso más que marzo. Podría estarse configurando, de no ser, por ejemplo, la Ley de Protección del Empleo, cifras muchísimo más altas, por ejemplo, el caso del Gran Santiago, cercanas al 20%? Efectivamente, lo hemos planteado. Detrás de esos 600.000 trabajadores y trabajadoras que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo, lo que hay que ver es que son 600.000 puestos de trabajo que de otra manera hoy día están engrosando el número de desempleados formales, ¿no es cierto?, de oficiales que tendríamos en la estadística. Otra manera de verlo es que esa ley ha permitido que se salven transitoriamente por ahora, ¿no es cierto?, a la espera de que la situación económica retome. 600.000 puestos de trabajo, 600.000 ingresos, a la vez le ha permitido un alivio a las empresas que están detrás de esos ingresos, de forma tal de esperar una reactivación de la economía y retomar esos vínculos laborales con fuerza y esa capacidad productiva con fuerza una vez que lo peor de la crisis sanitaria haya pasado. Pero por lo mismo acá es importante señalar e insistir en el llamado que hizo el presidente de la República hace 2 días, esta invitación a lograr un gran acuerdo en materias sustantivas que dicen relación primero con la protección de los ingresos de las familias chilenas que hoy día se ven disminuidas, que se van a ver disminuidas en los meses que siguen, porque vamos a tener un impacto económico muy fuerte, muy potente en los meses que siguen. Y en segundo término cobra muchísima relevancia, una prioridad fundamental, el llamado del presidente a un acuerdo por la reactivación económica y la reactivación de los empleos. En definitiva, el llamado del presidente es un acuerdo por la protección y por la reactivación. Y ese momento de reactivación va a ser fundamental que nos encontremos como país, que pongamos todo el acento, toda nuestra unidad en planear ese momento para tener medidas audaces, medidas ágiles que permitan empujar con mucha fuerza la economía y el empleo, porque al final del día esa es la fuente estable, la fuente permanente de los ingresos de las familias chilenas, y por eso está fundamental ese llamado, esa tiene que ser una prioridad nacional. Ministro, a ver, este viernes vamos a conocer, las cifras de hoy día fueron cifras de la Universidad de Chile, este viernes vamos a conocer las cifras del INE a nivel nacional, las de la Chile son del Gran Santiago, y este lunes, si no me equivoco, las cifras del IMACEC del mes de abril. Tenemos que prepararnos derechamente, ahora sí, para cifras mucho más duras de lo que veníamos conociendo, estas cifras ya a nivel nacional.
Efectivamente, nosotros como gobierno, como Ministerio de Hacienda, lo hemos venido alertando con mucha franqueza porque nos parece que acá hay que hablar con mucha honestidad a la ciudadanía para que entendamos a lo que nos enfrentamos. En materia económica sabemos que el segundo trimestre va a ser muy duro. Vamos a conocer cifras inéditas de caída en la actividad económica. En eso no hay que perderse. Vamos a ver aumentos del desempleo y vamos a ver empresas que no van a poder operar regularmente, empresas que van a quedar en el camino. Y todo el accionar del gobierno y del país, yo quiero acá reivindicar los acuerdos, las aprobaciones que han ocurrido en el Congreso, porque las distintas medidas que hemos ido tomando para tratar de cubrir los distintos segmentos, la protección del empleo, el ingreso familiar de emergencia para los sectores más vulnerables e informales, lo que estamos discutiendo ahora en el Congreso respecto de los honorarios, lo que hemos hecho en nivel de garantías estatales para apoyar a las pymes y a empresas medianas y quizás también más grandes, son todas medidas que buscan morigerar los efectos transitorios, pero muy potentes que esta crisis está teniendo y evitar que se transformen en efectos permanentes, porque si se transforman en efectos permanentes, la duración de este drama, de este dolor de pérdida de ingresos, de pérdida de empleo, se va a prolongar más de lo necesario, con lo que eso significa en términos sociales, en términos del impacto para las familias chilenas. Ministro, justamente lo decía y lo ha dicho el ministro Mañalich, lo dijo el presidente Piñera, estamos pasando por la zona más oscura del coronavirus, por lo menos desde que llegó a nuestro país hace 75 días. En conjunto con lo que usted menciona, este tema del acuerdo nacional, seguramente vamos a ver en las próximas semanas nuevas medidas, nuevos programas. Se ha discutido desde programas de empleo, subsidio a la contratación de trabajo, nuevas inyecciones. Se ha puesto todo sobre la mesa. ¿Vamos a ver en las próximas semanas nuevas medidas desde parte del Ministerio de Hacienda? No le quepa duda, y nosotros lo hemos transmitido, que va a haber nuevas medidas. Porque esto, nosotros hemos insistido, es una película y no es una foto, es una película con capítulos por descubrir en desarrollo. Y cada vez que vayan ocurriendo esos capítulos, nosotros vamos a estar ahí, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para cubrir los distintos espectros. Yo quisiera sintetizarlo en un mensaje que el presidente de la República lo ha dicho. Acá no vamos a dejar solas a las familias. Sabemos que hay ansiedades, hay dolores, hay incertidumbres, no solo en los sanitarios, sino que también respecto a un elemento sustantivo, cuáles son los ingresos, particularmente en un momento donde además vivimos una crisis sanitaria que implica medidas de confinamiento, de restricción, que muchas veces impiden generar ingresos. Entonces, que no quepa duda, vamos a estar ahí para responder. Hoy día estamos haciendo un esfuerzo mancomunado inédito en nuestra historia porque estamos enfrentando una crisis inédita en nuestra historia, de una magnitud que no conocíamos, que impacta lo sanitario, lo económico y lo social, todo al mismo tiempo, de manera muy concentrada, y eso redobla el llamado que ha hecho el presidente a la unidad, a llamar a acuerdos sobre los elementos sustantivos que nos permitan navegar esta crisis en los próximos 2 años, y eso dice relación no solo con los aspectos sanitarios, sino que también, como yo decía, con la protección de los ingresos, el apoyo a los ingresos, particularmente de las familias más vulnerables, y un esfuerzo fundamental por ponernos de acuerdo en reactivar, una vez que lo peor de la pandemia haya quedado atrás, reactivar la economía, reactivar el empleo con medidas potentes desde el punto de vista de la política pública, como usted señalaba, apoyar, subsidiar el empleo con fuerza, porque esa es la fuente principal de ingresos y de dignidad de la familia. Y en esta empresa inédita, mancomunada, de un calibre que no conocíamos, tenemos que estar todos. De esta crisis, lo hemos dicho, salimos todos juntos y creo que ese es el llamado principal del presidente al cual apela al país. Ministro, ayer conocimos la información de la reorganización financiera adoptada por LATAM, se acoge al capítulo 11 allá en Estados Unidos. Usted señaló que se trata de una empresa estratégica. ¿Ese concepto de empresa estratégica va a significar que una medida especial de parte del Estado para una empresa, a una gran empresa que no es cualquiera si se lo compara con otras? ¿Qué medidas están evaluando para ir en socorro, en ayuda de una empresa que usted mismo la cataloga como estratégica? Mire, hay varios elementos acá que me le agradezco su pregunta para aclararlos. Lo primero, la definición de empresa estratégica, hay muchos países, ¿no es cierto?, que han versado sobre esta definición, y hay criterios que se entienden, son bastante intuitivos. Por de pronto, el tamaño de la empresa, cuán central es para el empleo. Por ejemplo, LATAM tiene 200.000 empleos indirectos. ¿Cuán central es para la cadena de proveedores? Acá hay miles de proveedores que dependen de esta empresa. En consecuencia, si esa empresa dejara de existir, tiene un daño aguas abajo para muchos proveedores, la gran mayoría de ellos pymes. Tiene razones de logística, transporte de pasajeros, transporte de carga, con el impacto que eso supone para muchos sectores. Pensemos simplemente en el turismo. Entonces, esto configura una empresa que es
especial, digámoslo en esos términos, es estratégica si usted prefiere, pero conjuntamente con eso, nosotros hemos dicho que cualquier apoyo al proceso de reestructuración requiere un consenso nacional, requiere una decisión no solo del gobierno, sino que una decisión país, una decisión de Estado, de forma transparente a la ciudadanía, de forma muy abierta a la ciudadanía, de forma tal de legitimar cualquier decisión. Y en esa legitimación es muy importante explicar con mucha pedagogía qué es lo que significa un apoyo, un eventual apoyo a esta compañía, porque a veces cuando hablamos de salvataje, esa palabra nos induce a pensar que es un regalo y que es un apoyo o un regalo a los dueños de la compañía. Yo quisiera explicar en breve que eso no es así. Cuando uno habla de un apoyo a la compañía, quiere decir que el Estado puede concurrir, por ejemplo, con una garantía que le permita a la empresa levantar fondos que la hagan viable, que permitan afrontar el problema de liquidez que enfrenta actualmente y hacerla viable, hacer que esa empresa tenga una continuidad en el mediano plazo, siga cumpliendo y operando como lo hemos conocido. Pero esa garantía no puede ser gratis, ¿cierto? Esa garantía tiene que pagarse. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Estado con recursos fiscales, ya sea hoy día o mañana, en el caso de una garantía, ¿no es cierto?, hace un apoyo al proceso de reorganización de esta compañía o de otra que se considere estratégica, bueno, está corriendo un riesgo con recursos de todos los chilenos y es natural y obvio y de mucha justicia que si ese apoyo resulta y esa empresa se levanta y aumenta su valor, aumenta su acción, bueno, el Estado se retribuya con ese aumento de valor que va a ir en beneficio entonces ¿Ministro? de todos los chilenos también. En otras palabras, perdóneme, Sí. un salvataje en estos términos, a mí no me gusta la palabra porque, insisto, sugiere un regalo. Y no es un regalo, uno debería verlo como una inversión. El Estado apoya, pero se retribuye producto de esa inversión en beneficio de todos los chilenos. Sí, porque muchas veces se ha puesto, sobre todo en los últimos días, como referente lo que está sucediendo en Alemania con Lufthansa, estas famosas empresas bandera que se relacionan mucho con el país. ¿Es un ejemplo lo que está pasando en Alemania? ¿Lo están tomando como referencia o quizás son dos empresas que no se puede comparar? No, es una referencia porque es una gran empresa aérea, ¿no es cierto? Una gran compañía aérea que está sufriendo los mismos avatares que está sufriendo LATAM, producto de una caída enorme en la demanda, en el tráfico, en los vuelos de la compañía, y eso reduce significativamente su ingreso y lo hace estar en los problemas en que se encuentra. Ahora, Alemania también ha considerado que esa compañía estratégica va a apoyarla, pues no la apoya contra nada. Lo que hace Lufthansa en este caso es que la apoya con recursos financieros y entra a su propiedad. ¿Qué es lo que quiere decir entrar a su propiedad? Que entra en un momento en que la empresa vale poco, naturalmente, porque está en el borde de colapsar, ¿no es cierto? Pero este apoyo, si logra que la empresa se recupere y sea viable en el mediano plazo, esa acción va a subir de valor y el Estado alemán en ese caso va a beneficiarse de ese aumento de valor. Ese es un camino. Usted tiene otros caminos que logran lo mismo. Yo hago un apoyo, o un Estado hace un apoyo, y se beneficia del aumento del valor de la compañía, ya sea teniendo acciones, ya sea pagándose por el aumento de esas acciones. Hay distintas fórmulas financieras, pero el principio es el mismo. Si usted incurre o apoya a una empresa con una garantía estatal o con recursos fiscales, es de toda legitimidad, de toda justicia, de suyo evidente que usted también tiene que retribuirse del aumento de valor que se pueda generar. Creo que ese es el principio subyacente y es un principio que apunta a apoyar la compañía y no a los dueños de la compañía. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Acá los dueños de la compañía en estos procesos de reestructuración se ponen al final de la fila, son los últimos en pagarse. Por lo tanto, cuando hablamos de salvataje, no es un regalo, ni tampoco es un regalo a los dueños. Ministro, en lo personal también, estaba revisando un poco los archivos. Usted mañana cumple 7 meses a cargo del Ministerio de Hacienda. Asumió en plena crisis social el 28 de octubre pasado. ¿Cuál es su evaluación personal? 7 meses, quizás lo más duro que le ha tocado a un ministro de Hacienda desde quizás el último siglo, quizás no hay recuento. ¿Cómo lo evalúa usted en lo personal? Bueno, parto por decirle que no tenía idea que cumplía 7 meses. No, 28 de octubre, por eso estaba revisándole el archivo. Nunca es malo la revisarlo. verdad es que la dimensión del tiempo desde que asumí ha sido muy curiosa. ¿Se le han pasado como 10 años? Es siempre para adelante, tengo poco tiempo de mirar hacia atrás. La verdad es que todos los días hay una emergencia nueva, hay una necesidad nueva, hay un dolor nuevo, que es lo que motiva nuestro accionar. Trabajar muy duro, porque vivimos un momento muy complicado, muy difícil, que partió por los eventos del 18 de octubre, lo que eso desencadenó, la violencia, la caída en la actividad económica, las distintas medidas que implementamos, pero ahora la verdad es que la pandemia COVID ha derivado en una situación que nos hace estar, sin ninguna duda, en la crisis más profunda, más grande
que hayamos experimentado en varias décadas, porque, insisto, junto a una variable sanitaria, que ya es una variable de mucha preocupación, de mucha angustia para muchas familias, con un impacto económico en todos los sectores productivos, en empresas pequeñas, medianas y grandes al mismo tiempo, y con impactos sociales muy duros, al mismo tiempo, muy concentrado y particularmente relevante a nivel de las familias más vulnerables, de los trabajadores y trabajadoras informales, y sabiendo lo que hay detrás, sabiendo ese dolor que hay detrás, porque al final del día son angustias, son pérdidas de ingresos, son incertidumbres. Bueno, eso motiva enormemente nuestro trabajo de ir para adelante. Obviamente que en esto cometemos errores, y uno tiene que hacerse cargo de esos errores, pero créanme que estamos dándole con todo para abordar de la mejor manera, con todo el despliegue posible, este momento que vivimos, que estoy seguro vamos a salir bien. Y quiero redoblar ese llamado a la unidad. Para salir bien es importante comprensión, pero sobre todo mucha unidad para que mancomunemos nuestros esfuerzos. Ministro, de forma tal de allegar las mejores políticas, las mejores respuestas en aras de lo que dijo el presidente, la protección de los ingresos de las familias, particularmente las más vulnerables, y tener un plan de reactivación económica del empleo con medidas audaces, ¿no es cierto?, vigorosas, y muy rápidas. Ministro, justamente en el concepto que usted mencionaba último, el tema de los errores. Hoy día lo dijo el presidente de la República, reconoció errores. También usted hablaba hace un rato de los acuerdos nacionales, el llamado al acuerdo nacional. Ayer conversábamos con varios presidentes de partidos de oposición y hay mucha suspicacia en torno a ser escuchados, en torno a las ganas de ponerse arriba de esta mesa. Esa disponibilidad está, pero hay suspicacia en torno a lo que se pueda lograr. ¿Cómo este cambio de tono de parte del presidente, del ministro Mañalich, cuánto va a ayudar justamente a esta mesa, a este acuerdo tan necesario en esta coyuntura? Mire, las suspicacias existen en todos los lados, no solo en la oposición. Lo importante creo que es dejar de lado las suspicacias pensando en el país, pensando en adelante. Esto no es una discusión de un sector político a la izquierda o a la derecha. Creo que lo que los chilenos y las chilenas esperan es que vayamos para adelante con mucha unidad, con mucha fuerza, porque este momento es inédito. O sea, la magnitud de lo que estamos enfrentando no la hemos conocido nunca. Y la verdad es que no hay nadie por sí solo que pueda resolver esto. La única manera de salir adelante es con mucha unidad, con un esfuerzo mancomunado, insisto, mirando hacia adelante, mirando la salida, porque hay una salida. Yo quiero dar una señal de esperanza a ese respecto, pero para eso necesitamos obrar con unidad, logrando acuerdos. No le digo que en todo, porque no nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero sí en los elementos sustantivos, como aquellos que ha planteado el presidente de la República, una hoja de ruta, de navegación para estos próximos 2 años de la crisis COVID, donde esperamos que los sanitarios, ¿no es cierto?, pasen prontamente, pero luego vamos a tener un desafío mayúsculo en términos de cómo vamos a navegar la economía y lo social a través de 2 elementos que son los que mencionó el presidente: la protección y el apoyo a los ingresos de las familias, e insisto, un acuerdo nacional por la reactivación económica y la reactivación del empleo, que va a ser fundamental, porque vamos a estar en un momento muy golpeado, con muchas familias muy golpeadas en su ingreso, con muchas empresas muy golpeadas en su capacidad de producir. Algunas van a haber quedado en el camino, y por eso es tan necesario tener un acuerdo, una mirada común respecto a esa prioridad nacional, con medidas audaces, ¿no es cierto?, y con mucha agilidad, de forma tal de tenerlas acordadas de antes y no tener que sentarnos a pensar qué vamos a hacer una vez que lo peor de la crisis sanitaria haya pasado. Ahí hay que despegar con mucha fuerza, hay que apuntalar y apalancar al sector privado para que invierta, para que genere empleo, y también al sector público para que invierta, ¿no es cierto?, y genere buenas políticas en pos de este despegue. Ministro Ignacio Briones, muchas gracias por esta conversación con Televisión Nacional. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.